A pesar de la diferencia de contextos históricos de la trama, La Metamorfosis, escrita por Franz Kafka, y La Celestina de Fernando de Rojas muestran un parecido. Esto se debe al papel que desarrolla el destino en cada una de las obras. Los personajes luchan contra una fuerza que parece estar fuera de su control, yendo más allá de su comprensión. Franz Kafka, en la obra La Metamorfosis, introduce un contexto desolador y surrealista. En este, Gregorio Samsa, un humilde viajante de comercio, se encuentra repentinamente transformado en un insecto grotesco al despertar una mañana. Este cambio desconcertante pone en marcha una serie de acontecimientos que lo sumergen en un abismo de soledad y perturbación, poniendo a prueba su comprensión de sí mismo y de su lugar en el universo. A través de los ojos de Gregorio, somos testigos de una lucha desesperada por mantener su humanidad, incluso cuando se sienta aplastado por el peso abrumador del destino. La Celestina, por otro lado, nos lleva al entorno del Renacimiento, donde un joven noble, Calisto, se ve envuelto en una red de pasión y engaño tras enamorarse de su querida Melibea. Es por consecuencias de su deseo y obsesión que Calisto se entrega a ciegas ante un destino que lleva marcada la tragedia y la destrucción. A través de la intriga y la traición por parte de Celestina, se ve reflejado un camino inexorable de personajes dirigidos hacia la tragedia, arrastrados por el resultado de sus propias pasiones. En cada obra se ve cómo los personajes principales están sometidos a un destino establecido por fuerzas mayores a ellos. Sin embargo, en el caso de la Metamorfosis se observa a Gregorio Samsa en la lucha de cambiar su estado, hasta que se rinde. En el caso de Calisto, en todo momento se ve obsesionado con el destino, derivado de sus pensamientos, ambos terminando en fatalidad. La cuestión global de creencias y valores y educación se ve constantemente reflejada en este tema, ya que tanto las creencias como los valores generan la forma en que los personajes de ambas obras interpretan su destino. En la Metamorfosis, la familia de Gregorio Samsa, arraigada en los valores de responsabilidad y deber familiar, inicialmente se esfuerzan por cuidar y comprender su transformación, pero eventualmente lo rechazan. Este rechazo refleja las normas sociales de la época, que ponían énfasis en la productividad y la normalidad. Por otro lado, en la Celestina, Calisto está profundamente influenciado por las normas de la sociedad feudal, que exaltan el honor y el amor cortés, lo que lo lleva a perseguir su destino amoroso sin considerar las consecuencias. Además, la educación juega un papel importante en cómo los personajes entienden su destino y sus decisiones. En la Metamorfosis, Gregorio Samsa, quien creció en el ambiente de trabajo y responsabilidad, lucha por mantener su humanidad a pesar de los cambios físicos. Pero esto se debe a su obsesión por los valores aprendidos a lo largo de su vida. En cambio, los personajes de La Celestina están inmersos en un contexto social y cultural que valora el amor romántico y la pasión por encima de la razón y prudencia, lo que influye en sus decisiones y percepciones del destino. Asimismo, las creencias religiosas juegan un papel importante en cómo los personajes encuentran su destino. La falta de referencia a la religión en la Metamorfosis refleja una visión del mundo existencialista y desesperada, en la que solo los individuos enfrentan un destino aparentemente absurdo e inexplicable. En la Celestina, por otro lado, la presencia de elementos religiosos y supersticiones enfatizan la lucha entre el bien y el mal, la salvación y la condenación, influyendo en las acciones de los personajes y en la percepción de su destino. El destino puede entenderse como la fuerza o conjunto de circunstancias que determinan el curso de la vida de los personajes. Más allá de su control consciente, es la idea de que hay una fuerza superior a un designio que guía los eventos hacia un resultado específico, a menudo inevitable. El destino implica una sensación de predestinación, donde los personajes parecen estar sujetos a un plan más grande e inmutable, incluso cuando luchan por cambiar su curso. Mientras que la fatalidad se refiere al desenlace trágico e inevitable que los personajes parecen estar destinados, a menudo como resultado de las fuerzas del destino en juego. La fatalidad implica un sentido de inevitabilidad e inexorabilidad, donde los eventos conducen irremediablemente hacia una conclusión trágica, sin importar los esfuerzos realizados para evitarla. La tragedia muestra la lucha de los personajes contra las fuerzas del destino y la fatalidad, y que culmina en un desenlace doloroso y catastrófico. La tragedia revela las limitaciones y las debilidades humanas, así como la inevitabilidad del sufrimiento y la pérdida. En el contexto de la Metamorfosis de la Celestina, la tragedia se manifiesta a través de los conflictos internos y externos de los personajes, así como el desenlace inevitable de sus acciones y decisiones. Desde el momento en que Gregorio se enfrenta a su nueva forma,
El destino se cierra sobre él, como una sombra omnipresente e ineludible. A pesar de sus intentos por mantener su humanidad y seguir siendo un miembro útil de su familia, Gregorio se ve confrontado por el rechazo y la repulsión de aquellos que alguna vez amó y cuidó. Este rechazo, impulsado por el miedo y la incapacidad de comprender su transformación, refleja la inevitabilidad del destino y la fragilidad de la condición humana. A medida que la historia avanza, el destino de Gregorio se entrelaza con la fatalidad, dando forma a un desenlace trágico e irremediable. Su aislamiento y sufrimiento lo llevan a una espiral de exclusión y desesperanza, donde su identidad se desvanece ante la monstruosidad de su nueva forma. La fatalidad se manifiesta en cada interacción, cada decisión y cada momento de la narrativa, guiando a Gregorio hacia un destino marcado por la soledad y la locura. A pesar de sus esfuerzos por aferrarse a su humanidad y encontrar un lugar en el mundo que lo rechaza, Gregorio se ve consumido por las fuerzas del destino, arrastrado hacia un final trágico que parece inevitable. El joven noble Calisto, seducido por el amor prohibido hacia Melibea, se convierte en el epicentro de una cadena de sucesos trágicos que lo arrastran hacia la perdición. Su destino está sellado desde el momento en que se deja llevar por las pasiones del corazón y desafía las convenciones sociales y morales de su época. A pesar de las advertencias y presagios que rodean su romance con Melibea, Calisto persiste en su búsqueda obsesiva del amor, cegado por la ilusión de la felicidad eterna. La astuta manipuladora de Celestina es como el catalizador de la tragedia que envuelve a los personajes. Su engaño desencadena una serie de eventos que culminan en un desenlace fatal para todos los involucrados. La fatalidad parece perseguir los pasos de los personajes, como una sombra que los acompaña en cada momento de su vida. Los intentos de los personajes por desafiar su destino están condenados al fracaso desde el principio. A medida que la trama avanza, la tensión y la desesperación se intensifican, revelando la insignificación de sus esfuerzos por escapar del destino que los aguarda. Incluso los momentos de aparente triunfo se desvanecen rápidamente ante el inexorable curso de los acontecimientos, dejando a los personajes sumidos en un abismo de desesperación y desesperanza. Son diversos los casos donde Gregorio Samsa se ve obligado a intentar salir de la realidad que está viviendo, poniendo de ejemplo el comienzo de su vida después de su transformación. Abro cita. Quería salir de la cama en primer lugar con la parte inferior de su cuerpo, pero esta parte inferior, que por cierto no había visto todavía y que no podía imaginar exactamente, demostró ser difícil de mover. El movimiento se producía muy despacio y cuando finalmente, casi furioso, se lanzó hacia adelante con toda su fuerza sin pensar en las consecuencias, había calculado mal la dirección. Se golpeó fuertemente con la pata trasera de la cama y el dolor punzante que sintió le enseñó que precisamente la parte inferior de su cuerpo era quizá en estos momentos la más sensible. Cierro cita. Desde la perspectiva del destino, esta cita ilustra la lucha interna y externa del protagonista contra las fuerzas que lo rodean y lo determinan. En primer lugar, el hecho de que Gregorio intente salir de la cama con su parte inferior del cuerpo, sin haber visto ni comprendido completamente su nueva forma, simboliza su intento de adaptarse a su nueva realidad, incluso cuando no puede comprenderla completamente. Este acto es representativo de su lucha por mantener su humanidad y seguir adelante a pesar de la adversidad. En el caso de la Celestina, basta con mencionar la singularidad de Melibea en comparación con cualquier otra persona. Abro cita, pero no de Melibea, y en todo lo que más ha gloriado Sempronio, sin proporción ni comparación se aventaja Melibea. Miras la nobleza y antigüedad de su linaje, el grandísimo patrimonio, el excelentísimo ingenio, las resplandecientes virtudes, la altitud e inefable gracia, la soberana hermosura, de la cual te ruego me dejes hablar un poco, porque haya algún refrigerio, y lo que te dijera será de lo descubierto, que sí, de lo oculto yo hablarte supiera, no nos fuera necesario altercar tan miserablemente estas razones. Cierro cita. El personaje está describiendo a Melibea con una pasión desbordante, resaltando sus cualidades excepcionales y encanto irresistible. La enumeración detallada de las virtudes de Melibea sugiere una especie de idealización de amor y belleza, lo cual refleja la fascinación y obsesión que Calisto siente por ella. Finalmente, la metamorfosis de Franz Kafka y la Celestina de Fernando de Rojas examinan la profunda influencia del destino en la vida de sus personajes y cómo este poderoso concepto muestra dar forma al proceso de su existencia y dirigirlo hacia resultados trágicos e inevitables. El análisis del destino en estos casos
En estas obras también nos permite pensar en la interacción entre creencias, valores y educación. En ambas obras, las creencias y valores de los personajes influyen en sus percepciones del destino y sus acciones. La educación también juega un papel importante en la forma en que los personajes comprenden su destino y toman decisiones. Refleja la complejidad de la existencia humana y la lucha constante contra las fuerzas del destino.